días, muy buenas tardes, de acuerdo a la hora que sea en la cual ustedes estén viendo este video. La verdad que es un placer muy grande estar hoy con ustedes y compartir probablemente una serie de ideas y reflexiones. Mi nombre es Ruth y más que proponerles ideas nuevas o ideas novedosas, lo que me interesaba en este caso era acercarles algunas de las concepciones que existen hoy en día sobre el tema de la autoridad, pero no de cualquier manera, sino fundamentalmente la autoridad pedagógica. Y ahí fue cuando me hice mi primer pregunta: ¿a qué llamamos autoridad pedagógica? ¿Qué relación tiene esto con la escuela? ¿Es que tenemos que dar un curso acerca de cómo alguien se posiciona como autoridad? En realidad no. Lo primero que me planteé fue ¿qué relación existe? Y la primera relación que encontré o que me interesaba era que cuando hablamos de autoridad pedagógica estamos poniendo no tanto el acento en el qué se enseña, sino que estamos poniendo el acento en el cómo se enseña. Estamos poniendo el acento en ese cómo del desempeño docente, de esto que nos hace ser docentes de una u otra manera. Y por lo tanto también está unido a una idea, a un concepto, a un principio, a un componente, que es el denominado las estrategias metodológicas, menudo tema. Y para ello, lo primero que uno a veces puede hacer es recurrir al diccionario, recurrir a la enciclopedia. Y la primera persona que en este caso me interesó acercarles, algunos de ustedes quizás la conocen, es María Beatriz Greco, quien en uno de sus textos habla acerca de cuál es el significado del término autoridad. El término autoridad tiene una serie de orígenes en latín: auctoritas, autor, augere, y fundamentalmente se refiere a autoridad es aquel que es autor. ¿Qué quiere decir? Autor es el que da origen a algo. Autor es el que produce algo. Y por el otro lado, también podemos tomar la idea de autor como augere, aquel que aumenta. Fíjense qué cosa interesante, ya ahora el docente no es solamente el autor de lo que va a hacer, sino también es aquel que potencia, que enriquece, que produce aumento y que procura dar un espacio en el cual haya un despliegue en el otro. Es algo que podemos decir, es un origen que funda la autoridad, pero que a su vez podemos decir que funda todo aquello que nace con la autoridad. Y entonces la otra pregunta que uno puede hacerse es, bueno, todo el mundo conoce a qué nos referimos cuando hablamos de autoridad, pero sin embargo podríamos hacer un pequeño intercambio entre qué sí es y qué no es esto de autoridad. No cabe la menor duda que ninguno de nosotros, docentes, directivos, el primer día de clase se presentaría ante los alumnos o ante los padres a decir, bueno, me presento, yo soy la autoridad. Primero que sería el primer y último día que estaríamos ahí. Porque este tono con el cual uno a veces plantea, soy la autoridad, ya inmediatamente nos relaciona con, yo soy la autoridad, es autorreferencial, es autoprepotente, es autosoberbio, y ya nos lleva a confundir inmediatamente y a usar esta idea de autoridad con lo que habitualmente se emplea, que es lo que tenemos que decir que no es. Ser la autoridad, iniciar un proceso de autoridad, ejercer la autoridad, no tiene nada que ver con el autoritarismo. La autoridad, bajo ningún punto de vista, implica capacidad alguna de obtener una obediencia sumisa, una obediencia ciega, ni autoridad tampoco implica el proceso mediante el cual se obtiene del otro una respuesta esperada, una respuesta pertinente. Autoridad tal como lo entendemos es aquella en la cual
hablamos de la capacidad para generar, para fundar, para aumentar lo ya existente. ¿Y por qué insisto en esto de lo ya existente? Porque no es aumentar o incrementar o fundar o crear a partir de la nada. Algo hay. Siempre existe esa potencialidad. Entonces, esta autoridad como indicio de el aumentador, aquel que tiene un lugar sumamente importante en esta relación, es aquel que habilita espacios, es aquel que genera un crecimiento en los demás, ese sostenedor, es aquel que no es el dueño y creador de aquello que origina, pero sin embargo es aquel que tiene un lugar especial en dar origen, en potenciar y en transformar lo que se necesita. Fíjense que a partir de ahí podemos quizás preguntarnos qué lugar ocupa esta idea de autoridad en el ámbito escolar, que es cuando hablamos de algo denominado autoridad pedagógica, que no tiene que ver con la pregunta ¿quién es la autoridad acá?, sino esa autoridad pedagógica que se pone de manifiesto en el cómo y en el modo de actuar. Es aquel en el cual observamos la intención de transmitir, pero no una transmisión pasiva, sino una transmisión generadora, una transmisión potenciadora, en la cual se deja ese espacio al otro para que también vaya colocando sus propias partes, entendiendo ese otro a veces como un docente, como un colega, como un alumno. Es esta autoridad pedagógica que está con las antenas preparadas, atenta a lo nuevo, atento a lo no esperado, atento a crear un espacio que al ser un espacio para lo nuevo es un verdadero espacio de libertad, de atreverse. Quiere decir que esta autoridad pedagógica se sostiene en una especie de recupero de lo que se vino haciendo hasta ahora, pero simultáneamente repensando constantemente dónde estamos, qué estamos haciendo y qué lugar y espacio vamos dejando a las nuevas generaciones. Y ojo, que hablar de las nuevas generaciones hoy en día no necesita de canas como las mías. Hoy en día hablar de nuevas generaciones es también hablar de 25 años a alguien de 20. 4 o 5 años de diferencia ya dan origen a nuevas generaciones. Y entonces, ¿para qué sirve hablar de autoridad en la escuela? Y la pregunta que se hace Greco es, ¿qué es lo que sí puede una autoridad? Como dando a entender cuáles son las cosas a las cuales nos habilita esta idea de autoridad pedagógica. Proveer lo que podríamos llamar una casa común, habitable. Y una casa común, habitable, esta escuela como un lugar de habitabilidad, por el cual no solamente se transcurre, sino un lugar en el cual se está, en el cual se dejan marcas y del cual se reciben huellas muy importantes. Es tratar esta idea de autoridad que nos plantea de una manera tan interesante Greco, es pasar de esta relación de superiores explicadores a inferiores explicados a una transmisión, pero no una transmisión de algo lleno a algo vacío, una transmisión que implica pasar cultura, pero ¿para qué? Para que el otro no sea un repetidor, para que el otro pueda ser un, si no generador, al menos recreador de toda esa cultura que le es pasada. ¿Qué requiere esto de nosotros los educadores? Desarmar, desarticular, deconstruir a veces lo que ya se sabe, lo que ya se hizo, lo que ya se pensó, porque es la única manera en la cual lo todavía no sucedido, lo todavía no pensado, lo todavía no sabido, aparezca, pero no como certeza, como posibilidad. Autoridad pedagógica es aquel que abre, o ese proceso por el cual se abre ese espacio
para la que todavía no está. ¿Qué otra cosa es autoridad? Y acá podríamos volver a pensar en alguna de las ideas del origen del término autoridad. También autoridad es estar autorizado para. ¿Quiénes me autorizan? Me autorizan mis actos, me autorizan los otros, me autoriza una relación que se va estableciendo. Y esa relación es una relación entre diferentes, donde la diferencia en algunos casos está puesta en el saber. Pero es muy interesante ponerse a pensar que aún en la escuela esta diferencia de saberes que puede haber nunca es necesariamente unidireccional. En este siglo XXI es sumamente interesante observar que es la primera vez casi en la historia de la humanidad que generaciones más jóvenes en esta relación de autoridad, en términos como informática y tecnología, tienen muchas veces mucho más saberes que lo que tiene la generación de sus mayores. O sea, esta relación de diferencia es una relación que se establece entre dos personas, entre dos estamentos, entre dos lugares, entre dos saberes. Y por el otro lado, esta idea no lineal, sino transversal del ejercicio de la autoridad, lo más importante es, ni siquiera estoy hablando de cantidad y calidad de contenidos o saberes que se tienen, sino qué se pretende. ¿Qué queremos con esta idea de autoridad? Que no se pide la mera obediencia, que no se pide sumisión, que no se pide una respuesta, la inmediata, la verdadera, al estilo de, algunos todavía puede ser que recuerden lo que era Domingo de la Juventud, el ping-pong de preguntas y respuestas, donde a cada pregunta inmediatamente tenía que venir la respuesta porque estaban anulados o perdidos. Hoy en día, esta autoridad requiere aprender a hacer buenas lecturas. ¿Lecturas de qué? Lecturas de lo que demandan y de lo que necesitan y de lo que exigen los chicos y los adolescentes hoy en día de una autoridad. Menudo dilema. ¿Qué piden? ¿Qué exigen? ¿Qué demandan? Que sepan más, que sepan poner límites, que sepan decir que no, que sean buenos amigos, que sean compañeros, que sean como uno. Hay veces hay que hacer lecturas dentro del propio contexto para poder hacer una verdadera lectura acerca de qué es lo que se necesita. ¿Qué otra cosa puede hoy en día una autoridad? Una de las cosas que puede una autoridad pedagógica es tratar de salir de las dicotomías, o individuo o grupo, o singular o colectivo, o individuo o sociedad, o lo interno o lo externo, o lo bueno o lo malo, o lo viejo o lo nuevo. Tratar de salir del lugar de la dicotomía para pasar al a la vez, donde la cuestión no es de estados, o esto o lo otro, sino de grados. No elegir entre lo individual y lo colectivo, sino en cada situación cuál es el lugar y el grado en el que se le da importancia a lo individual o a lo colectivo, a lo interno o al externo. Ese a la vez, que también hemos aprendido, por ejemplo, en ámbitos como el de música, donde uno decía, en la escuela tales canciones sí y tales no. Qué sé yo, en viejazos que uno se puede mandar. A la escuela con Yuya no. A la escuela con la cumbia villera no. A la escuela con... Empecemos a pensar a la escuela sí. Con eso, y la escuela ofrece alternativas. Y esa autoridad pedagógica se pone de manifiesto en el cómo ofrecer a la vez. La escuela, esta autoridad pedagógica es aquella en la cual, entre otras cosas, se propone, y esto también lo decía nuestro conocido pensador, Paulo Freire, que los que no tengan voz, tengan voz. Tener voz, tener palabra, a veces depende de quién brinda
ese espacio para la voz y para la palabra. Que se hagan visibles. Hoy en día hemos escuchado bastantes veces este tema de que sean visibles, cuando la diferencia se trata de ocultar, bajo una aparente homogeneidad. La autoridad pedagógica hace visible, da visibilidad. Por lo tanto, también es autoridad pedagógica pensar cuáles son los dispositivos más adecuados para cada situación, que no necesariamente implica inventar nuevas estrategias, a veces es rever las que estamos empleando o recoger algunas anteriores que mejor sirven para esta situación. Una cosa sumamente interesante, rescatar las modalidades de organización que proponemos, pero entenderlas como que no son las únicas. También nuestros alumnos, las nuevas generaciones, tienen que tener espacios y estar habilitados para encontrar y hacer propuestas de nuevas organizaciones. Y por el otro lado, a partir de esto nos podemos preguntar, con todo esto, entonces, ¿en dónde ponemos el acento cuando hablamos de enseñar desde este lugar de autoridad pedagógica? Una autoridad pedagógica que se planta en el lugar del enseñar es aquella que está dispuesta a brindar las informaciones que los demás necesitan, no tanto para adquirir contenidos, sino para reconstruir contenidos. Nada es totalmente a nuevo, nada es totalmente a cero. Por el otro lado, y es difícil, porque implica ponerse en un lugar a veces de incomodidad, favorecer discusiones, favorecer debates, ofrecerse para ayudar a coordinar distintos puntos de vista sin necesidad que se llegue a una única conclusión, proponer distintos modos de resolver problemas. Por el otro lado, es interesante que la escuela también pueda legitimar el hecho de plantear problemas que quizás no se les hubiesen ocurrido fuera del ámbito escolar. La escuela recoge cuando decide lo que viene de afuera, pero también se reconoce como un ámbito propio. Y por el otro lado, cuando nos podemos hacer algunas preguntas, ¿qué es una estrategia? Ya sé que suena un poco absurdo preguntárselo, pero la estrategia es ¿cómo hago para enseñar un contenido? La estrategia es ¿de qué modo voy a transmitirlo? ¿Cuáles son los mejores procedimientos? La otra pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuáles son los criterios que empleamos para definir la adecuación de una estrategia? Y no siempre dependiendo del contenido. Voy a tratar de quedarme un poquitito en este lugar desde lo ideológico. Estrategias y la variable ideológica van juntas. ¿Qué quiere decir? No es solamente para cada contenido cuál es la mejor estrategia, sino la pregunta sería, ¿cuál es el grado de conciencia que los docentes tienen acerca del efecto que producen sus decisiones metodológicas? ¿Cuánto toma de conciencia tienen a veces los docentes de las huellas que pueden dejar en sus alumnos para el resto de sus vidas las estrategias metodológicas que emplean? Estrategias que tienen a veces nombres: amenaza, chantaje, castigo, descalificación, insulto, y por el otro lado, motivación, estimulación, preparación para la indagación. Y ni siquiera estoy preguntándome por los contenidos, sino fundamentalmente cuando hablamos con alumnos y exalumnos y les preguntamos en dónde pondrían autoridad pedagógica, mira, no solamente qué aprendieron, sino cómo lo aprendieron. Mirarían cómo les fue enseñado y el lugar del respeto que puede o no tener. Por el otro lado, la otra pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuáles son los factores que inciden en las decisiones que toman los docentes? En algunos casos, obvio, el contenido curricular. En otros,
la cantidad de alumnos que tengo, la edad de los chicos, la experiencia que uno tiene. El docente es autónomo para decidir en qué medida debe o no responder a criterios institucionales o frases como acá las cosas se hicieron siempre de tal manera y no de tal otra. Por lo tanto, una de las preguntas interesantes en este mundo donde parece que todo se nos mueve es, ¿las estrategias valen de una vez para siempre? ¿Siempre se debe hacer lo mismo? ¿O tienen este carácter de movilidad y que están relacionadas con un cierto grado de incertidumbre que no implica azar, sino incertidumbre de que implica no siempre poder garantizar? Y por lo tanto preguntarnos en qué medida esto incide o no. ¿Qué es lo que tendríamos que tener los educadores? Si nos ponemos a pensar en esta relación entre yo, en mi ser como autoridad pedagógica, y el modo como trabajo con mis alumnos, esas estrategias que empleo, sería interesante que pudiésemos disponer de instrumentos de análisis para poder ver en qué medida actuamos ante situaciones más o menos previsibles, más o menos inciertas, tener elementos como para poder analizar ese efecto del cual hablaba antes y tener conciencia, esto es elemental, darnos cuenta, quizás a partir de nuestra propia experiencia, del impacto que tenemos sobre los demás. ¿Por qué? Porque sobre nosotros también ejercieron impactos. Y por el otro lado, también nos podemos preguntar, bueno, pero hay una serie de cosas que uno ya sabe que son así. Y muchas de las cosas que uno ya sabe que son así son en realidad producto de mitos, de supuestos. Por ejemplo, esta demanda, bueno, voy a emplear esta estrategia porque, o este modo de actuar, porque me da resultado. ¿Me da resultado qué? No existe garantía que diga que a tal estrategia o modo de actuar en una forma de ecuación, empleo tal estrategia, los chicos aprendieron. Les hago repetir 20 veces, seguro que después de 20 veces lo aprendieron. Pues no, no existe. Las estrategias o ese modo de actuar no está escrito en ninguna parte que garantiza. En todo caso, lo que procura es orientar, guiar la acción de los educadores y dirigir a nuestros alumnos en esa dirección, nada más. Una de las cosas interesantes que a veces sucede es, ¿y qué se espera de mí? El modo con el cual a veces los educadores actúan es por este mito de, pero el directivo, el rector, la directora quiere que yo haga tal cosa. Que yo haga tal cosa a veces es más un mito que una realidad. Lo que es cierto es que se tratan de establecer criterios compartidos en todo lo que tiene que ver con el proyecto institucional, la modalidad de funcionamiento, más que mirar cada una de las acciones. Y otro pequeño mito es, ¿y cómo hago para inventar una nueva estrategia? Las estrategias no es necesario que las inventemos. Miremos, aprendamos, copiemos. Al fin y al cabo, lo que le da resultado a otros puede ser, si yo tengo en cuenta cómo es mi grupo de alumnos o la institución o el contexto en el cual estoy, puede que también a mí me dé resultado. Y nos encontramos con que hay una serie de ideas, uno nunca sabe cuándo, una serie de ideas que me interesaba compartir con ustedes, chiquititas, acerca de este lugar que el docente tiene con las estrategias. Un autor, Roberto Hargreaves, plantea que estas estrategias son el producto de una actividad constructiva y creativa. Estas estrategias, este modo de posicionarse de esa autoridad, de ese directivo, de ese docente, no está de una vez para siempre. Es el lugar de la posibilidad de crear,
de imaginar, de inventar. Con lo cual es cierto que nos pasa a todos. Cuando una modalidad de funcionamiento nos dio resultado, la tendencia es a seguir usándola. Este es el lugar de las estrategias. Si me dio resultado hoy, ¿por qué no el año que viene y por qué no el otro? Y probablemente sea cierto. Me da resultado porque es una vestimenta que me queda mejor o porque el grupo no es tan distinto, pero no es una garantía. Por eso nos habla Sacristán de los esquemas prácticos de acción, que son aquellos que de alguna manera ya los tengo instalados y que son esa forma de actuar que me sale en el momento ante una situación bastante compleja y es como la caja de herramientas a la cual acudo en el momento cuando ya ni siquiera me quedan segundos para inventar algo nuevo, entonces digo, me dio resultado, acudo a ello. Cosa que está perfecto siempre y cuando esa caja de herramientas tenga esta característica de flexibilidad. Y puede ser, y lo ajusto, y lo miro, y lo que había pensado para uno, lo hago para 3, lo hago para 2, lo hago para 4. O sea que esta capacidad de ser un poco flexibles también forma parte de este posicionamiento. Una autora súper interesante, muy interesante, llamada Bárbara Rogoff, nos plantea como una modalidad muy interesante este tema de la participación guiada, muy unida a la idea de la transmisión, donde no es simplemente que yo hago y el otro imita, yo dicto y el otro responde, sino que lo vamos haciendo juntos, donde él va haciendo el otro conmigo, va registrando además el valor que le estoy dando a esa acción y paulatinamente, se va haciendo casi un experto en ello, sintiendo que no le fue impuesto, sino que de alguna manera estuvo el permiso como para ir adelante. Por lo tanto, le agrega la idea del traspaso paulatino del control de la situación. Es cierto, en la escuela el control de la situación empezamos teniéndolo muchas veces nosotros, los docentes. Pero la idea es que ese control de la situación sea del otro. Él es dueño de su propio aprendizaje. Yo no puedo aprender por el otro, pero sí me planto como este lugar que puede brindar y ofrecer. Y es muy interesante simplemente comentarles cómo Delia Lerner habla del valor de plantear situaciones problemáticas. Ya no es más entendido el problema como el lugar o el momento en el cual los chicos aplican a una situación contenidos aprendidos en el afuera de esa situación. Ya no es más aprender primero la regla de 3 simple y después te hace problemas. Ahora la idea es plantearle situaciones problemáticas, donde él se encuentre ante situaciones que hay que resolver y donde yo actúo como puente, como acompañante, como dador de información cuando esto sea necesario. Pero él pasa a ser también un actor y protagonista sumamente importante. Es por ello que creemos, tomando la idea a partir de Piaget y con Vygotsky, la idea del conflicto sociocognitivo. Ya no es solamente a nivel individual, es el propio grupo con un docente que sabe dónde ubicarse y que sabe dar el espacio, la palabra y el lugar donde entre ellos mismos se pueden confrontar a ver cuál es el valor que cada idea tenía. Entonces, por lo tanto, nos encontramos con que le vamos a dar una importancia radical, suena precioso, radical de raíz también, a lo que son las concepciones ideológicas. Una autoridad pedagógica, el modo en el cual se planta y lo que hace, depende esencialmente de una concepción ideológica de base. Es cierto. Cada vez que estamos con los chicos, no nos recordamos a cada minuto, a cada instante, cuál es mi concepto de hombre. Lo que no debemos olvidar es que las decisiones que tomamos están impregnadas, imbuidas de ese concepto de hombre que tenemos, de ese concepto de sociedad, de ese concepto de educación, de enseñanza y de aprendizaje. Quizás no se vean en cada
palabra que digo, pero sí en el modo como doy espacios, como actúo, como interactúo. Y aunque parezca mentira, ese modo como interactúo con nuestros alumnos, con nuestros chicos, nos guste o no, ponen de manifiesto y reflejan el tipo de hombre o el modelo de hombre que consciente o a veces inconscientemente estoy tratando de reproducir, de formar. ¿Qué queremos? ¿Un hombre, un ser humano, un chico, un adulto, un sujeto cuestionador o un sujeto repetidor? Y no es tonto, y no es tonto. En otros momentos, la idea de sujeto que teníamos era el sujeto repetidor. Y el mejor docente era aquel que conseguía que sus alumnos respondan exactamente lo que el libro había dicho o lo que ellos habían dicho el día anterior. La mejor sala, el mejor grado, el mejor salón, era donde no se escuchaba el ruido de nadie. Hoy, si hablamos de que queremos formar un individuo que pueda cuestionar, no va a poder empezar a cuestionar a partir de los 20 o 21 años. A cuestionar tomando el término cuestionar, poner bajo cuestión. Empezamos desde antes, desde el momento en que un chico pueda preguntar ¿y por qué? No solamente lo hago, ¿y por qué? No hay ninguna duda que en algunos casos, dichos de otro modo, la respuesta será ¿y por qué lo digo yo? No de este modo, pero la idea es que no tenemos a veces respuestas a todos los porqués. Y el porqué es, ¿y por qué estas son las reglas de juego? El porqué tendrá que ver con los modos de funcionamiento propios de un ámbito, de un lugar y una decisión. Y eso también me involucra y me lleva adelante. Y por el otro lado, cuando nos preguntamos por estas concepciones ideológicas, fíjense ustedes, 3 chiquititas ideas que uno puede tener. Cuando hoy se hace una propuesta de trabajo en equipo, jardín, primaria, secundaria, universidad, profesorado, no es solo y únicamente porque el trabajo en equipo ahorra tiempo, se corrigen más rápido los trabajos, no. El trabajo en equipo tiene que ver con una concepción ideológica que implica esencialmente por parte nuestra una confianza en la potencialidad del propio grupo para generar competencias, actitudes como la cooperación, la solidaridad, el respeto por la diversidad. O sea que la propuesta de trabajo en equipos puede tener una variable que tenga que ver con los aspectos técnicos, pero más que nada también tiene que ver con una postura desde lo ideológico. ¿Dar una clase magistral? Entre comillas magistral, ¿por qué no? Claro que sí. ¿Explicar algún concepto, algún hecho histórico? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la cuestión? Cuando es la única manera y el único modo en el cual interactuamos con nuestros alumnos o con nuestros alumnos, digamos. O sea, cuando nos quedamos plantados solamente en dictar cátedra o dar la clase magistral como única modalidad, nuestro lugar de autoridad pedagógica se va a ver en un pantano, va a tambalear. El trabajo en pequeños grupos, pero un trabajo en pequeños grupos donde ese pequeño grupo pueda quizás no seleccionar los contenidos, pero sí estrategias y procedimientos, donde se respete la palabra de todos, también es una opción ideológica. Y lentamente podemos acercarnos a redondear un par de ideas, ¿tá? Un par de ideas que son provenientes de un autor llamado Neil Postman, que hace unos cuantos años ya, en un texto llamado La enseñanza como actividad crítica, se empezó a preguntar qué está pasando con los modos de enseñar en la escuela. ¿Qué es lo que un alumno aprende? Porque se venía de toda una línea en la cual lo que el alumno aprende es el contenido. Hasta que
Hasta en los años 60, un señor llamado Marshall McLuhan planteó: el medio es el mensaje. O sea, no solamente el contenido o el área disciplinar es lo que el alumno aprende, también aprende el modo en el cual esto le es enseñado. Fíjense ustedes, por favor, en qué lugar nos pone a nosotros. Lo que nosotros hacemos, lo que los chicos hacen, eso es lo que se aprende, y no solamente un determinado contenido que figure en un documento. El lugar que le brindamos a los chicos, eso es lo que ellos aprenden. El ambiente que se genera, ese es el mensaje que se brinda. Un ambiente acogedor, un ambiente de cuestionamiento, un ambiente de crítica, un ambiente de escucha. Eso es lo que aprende. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nos plantea McLuhan como algo muy interesante, pequeñito, a veces para tener una ligera idea acerca de cuál es el tipo de aprendizaje que se promueve en las clases, él se refiere muchas veces a primaria y secundaria, pero no hagamos diferencia porque va para todos los niveles. Y se plantea que habría que ver lo que hacen los alumnos, porque lo que los alumnos hacen es lo que aprenden y ese es el mensaje. Y entonces, cuando podemos ver, y acá no recuerden nada, en el aire, hipotético nada más, si lo que hacen es escuchar, permanecer sentados, creer a ojos cerrados en las autoridades porque son la autoridad, repetir, preguntar solo cuestiones técnicas o administrativas de cuántas hojas tiene el trabajo, qué fecha se entrega. Si todos procuran dar la respuesta correcta, que muchas veces es adivinar lo que se esperaba que dijese, entonces, por favor, ¿qué es lo que aprenden? Lo que van a aprender es la aceptación pasiva de ideas versus una actitud crítica. Lo que van a aprender es que el fin de la educación es recordar una serie de hechos inconexos para ver si justo no me atrapan en eso en el momento de la mesa de exámenes. Que vale mucho más la repetición que el propio criterio. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que nos pidan opinión? Y fundamentalmente, cuando algún compañero daba una opinión, ¿cuántas veces hemos anotado la opinión del compañero? Y si alguna vez lo anotábamos, seguro que en el examen final no entraba. La otra, muy importante, que en educación los sentimientos no valen. Eso es lo que queremos que aprendan. Los sentimientos, toda la gama de afectos y actitudes que implican desde el cuidado, la atención, el respeto por el otro, la cooperación, el valor, el esfuerzo, la responsabilidad. Por lo tanto, una de las últimas cosas que me interesaba plantearles es cuáles son los retos y perspectivas que tiene hoy un docente, visto desde este lugar. Primero, fundamental, saber que él es un actor esencial, necesario e imprescindible para saber lo que de verdad ocurre en el aula. Eso que ocurre en el aula, que a veces no es reproducción de ningún libro, a veces tiene que ver con ese clima propio, singular y único que se ha creado y se ha originado. Que un docente no es un mero aplicador de técnicas que aparecen en textos porque ya son seguras, porque ya son aprobadas, y que por lo tanto son neutras. Ninguna es neutra. Todas conllevan ideología, creencias, y todas tienen también que ver con las experiencias. Que fundamentalmente los docentes somos profesionales, pero no somos profesionales no somos profesionales neutros. Somos profesionales con creencias, con experiencias, con una fuerza enorme que nos lleva adelante y con la capacidad para cuestionar también esas mismas concepciones y esas mismas creencias. Y esa capacidad de cuestionarnos y de autoorganizarnos a veces también está íntimamente unida a la idea de autoridad pedagógica. Y por lo tanto,
Aceptar que muchas veces nos encontramos con situaciones que el modo en el cual las resolvemos o la solución no es ni la única, ni la verdadera, sino muchas veces es la posible, la probablemente adecuada o la óptima, dada las circunstancias, siempre dispuesta a ser evaluada a posteriori. Y esas palabras que uno puede encontrar, cierro, que podríamos decir, las palabras tienen una fuerza enorme. Simultáneamente nos cuidan y nos atienden, nos protegen, pero las palabras nos autorizan. Las palabras nos dan espacio. Autoridad, hospitalidad. A los lugares de garantes. La invitación democrática a hacer lugar al otro. Velar porque esa morada sea habitable y que sea receptora de los nuevos bajo la ley, bajo la norma, bajo los principios, bajo las concepciones. Muchísimas gracias.